Saludos a todos. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy seguimos en nuestro evento de Protege Venezuela. Mi nombre es Francisco Civitillo, director ejecutivo, en el cual, bueno, hemos tenido un día bien agradable. Hemos comenzado con una introducción a cargo de Carolina Anunciata, nuestra directora de creativa y de información de Protege Venezuela. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de ver un poco qué cosa es Protege Venezuela, dónde estamos enmarcados, hacia dónde vamos. Hoy, en esta parte de nuestro evento de Protege Venezuela, lo hemos llamado retos y oportunidades en un país que tiene muchas potencialidades y hacia dónde vamos en este año 2021 de cara al 2022 y los próximos años. Hoy tenemos un panel de expertos que nos acompañan. Tenemos a Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Tenemos a Carlos Dobobuto, director y quien dirige en estos momentos todo lo que es el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Y tenemos por otro lado a nuestro querido amigo José Ignacio Guarino, experto en el área de Administración y Finanzas de Venezuela, muy especializado en el tema de la Cámara de Valores, que estuvo en el área de la Cámara Venezolana Descentralizada de Valores, ¿no? Y hoy nos acompañan cada uno de ellos con una visión de Venezuela. Vamos a comenzar con Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Saludos. Saludos, tocayo, ¿cómo está? Saludos también para Carlos y para José Ignacio. Un gusto compartir con ustedes este panel. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido. El gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre, Francisco. Un abrazo. Saludos a todos. Ignacio. Gracias por estar. Un placer. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, hoy queremos que toda nuestra audiencia y los que nos siguen en nuestra plataforma de Foro Chat Iberoamérica, que gustosamente nos ha cedido este espacio para estar conectados con todos ustedes y tener el evento de Protege Venezuela de este año 2021. Vamos a comenzar con Francisco López, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y así les dejo unas preguntas a todos ustedes. ¿Realmente Venezuela tiene los retos y tiene las potencialidades para salir en este año 2021 y cara a futuro 2022, 2023 y proyectarnos en una transformación digital del sector inmobiliario y de construcción? Me haces la pregunta a mí, ¿no? Sí, adelante, Francisco. Todo te respondo con el título de una presentación de una empresa multinacional alemana que quiere invertir en Venezuela, y la presentación empieza, why not? ¿Por qué no? Te respondo al revés. ¿Por qué no? Si tenemos todas las necesidades. ¿Por qué no? Si tenemos los talentos. ¿Por qué no? Si hemos venido desarrollando un trabajo desde hace tiempo. Este trabajo no... Esto fue que este fin de semana cambiaron las condiciones en Venezuela. Yo creo, y ahora te hablo como cámara, algunas cifras. Nosotros venimos, el mercado primario deprimido, totalmente paralizado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón principal? La razón principal es porque el mercado secundario bajó tanto de nivel de precio que a mí no me da el número. Esa es la realidad. Si no es negocio, la gente no empieza, no invierte, no es por unas condiciones. Absolutamente priman las condiciones políticas del país. Estamos metidos en una inercia que quizás venimos ya de hace 10 años tomando malas decisiones, pero hay cosas que hay que reconocer que se han hecho bien. Por ejemplo, el desmontaje del control de cambio, que desde el año 2018 nosotros en el mercado secundario venía bajando el precio, y ya el 2018 haya detenido esa caída, que en el año 2019 hayamos crecido 5%, que el año 2020 hayamos crecido 9%, que el año 2021, el primer semestre, ya crecimos 12,5%. Yo aspiro a que terminemos el año 2021 con un crecimiento mayor del 20, 25, 30%. ¿Eso qué significa? Que llegamos a un punto donde hemos rebotado a nivel de construcción. Ya hoy en día empiezan a aparecer zonas como en Caracas, Las Mercedes, donde empieza a hacer negocio otra vez construir. ¿Por qué? Porque los valores empiezan a tomar algún mecanismo de crecimiento. José Ignacio seguramente nos va a explicar los temas técnicos, por qué es un efecto rebote. Yo, desde mi punto de vista en la Cámara,
para mí es más un efecto de que la gente se divorció la economía de la política. En la economía necesitamos producir, necesitamos trabajar. El venezolano de a pie, yo he recorrido bastante el país y sigo recorriendo porque creo que es importante saber lo que la gente piensa esta semana en San Felipe o la semana pasada en Margarita, y no quedarnos solo, como a veces me dicen, es que tú solo vives en Caracas y ves las cifras de Caracas y ves el movimiento de las Mercedes. Bueno, yo te puedo decir que en Valencia, el mes de julio, hubo 10 operaciones de 6 cifras en dólares y una operación de 7 cifras en dólares. Es decir, cifras que no se veían hace, no sé, 5, 6, 7 años, que son poquitas, que Valencia es una ciudad que debería haber, no sé, 1000 operaciones. Bueno, yo veo el vaso siempre, la gente lo ve medio vacío. Yo intento de transmitirle a la gente que esas 10 operaciones del mes de julio, a lo mejor en agosto hacemos 15 y a lo mejor en septiembre exponencialmente hacemos 30, no lo sé, pero tenemos que trabajar en función de eso. ¿Qué hacemos nosotros en la Cámara? Por ejemplo, el tema del MLS, que tiene que ver un poco con ProTech, con tecnología, con tener información. Nos falta información, no sabemos. Este país vivimos un poco con un banco central que da unas informaciones tarde, y desde mi punto de vista, Cámara Inmobiliaria, mala la información que me puede dar a mí el Banco Central hoy en día, no obedece a la realidad del país. Entonces nosotros constituimos en la Cámara el MLS, estamos formándolo, ya tenemos 1.800 afiliados, somos 5.200, ahí vamos, poco a poco tratando de llegar al universo completo de la Cámara, tratar entonces después, por ejemplo, hicimos un estudio en Barquisimeto, el 61% de las operaciones en Barquisimeto no pasan por profesionales inmobiliarios, es propietario con nuevo propietario. Es decir, a través de las redes se están haciendo operaciones que no tenemos esa información. Y del otro 39, la mitad está afiliado a la Cámara Inmobiliaria, la otra mitad pues están afiliados a algunas franquicias o son corredores por allí independientes, que yo no me meto absolutamente con el trabajo de cada quien, pero qué bueno sería que nos uniéramos, qué bueno sería que tuviéramos unas herramientas tecnológicas para emitir información. A partir de emitir información, estoy seguro que en el caso de José Ignacio o en el caso de Carlos, teniendo información podemos emitir opinión. Sin información, la verdad es que es un poco el criterio, la experticia, la experiencia, y yo creo que el país se merece tener unas herramientas como para poder tomar decisiones a futuro. Creo que si empezamos a tener información, nos vamos a quitar el lastre de pensar que estamos tan mal como alguna gente cree. No estamos bien, pero creo que hemos mejorado. Por ejemplo, una empresa de estas de delivery, que es internacional. Hoy en Venezuela ya tenemos el mismo ticket promedio y el mismo número de operaciones, por ejemplo, que Argentina. Entonces, yo le preguntaría a José Ignacio, ¿cómo demonios tenemos un PIB y tenemos una economía como la que dicen que tenemos y somos capaces de manejar esa cantidad de ticket promedio y no es la número 1 en Venezuela? Entonces, no quiero imaginarme lo que está produciendo la número 1. Entonces, pareciese que hay información que no estamos manejando. Yo no trato de engañar a la gente y menos a nuestros hermanos latinoamericanos de que Venezuela está bien y muchísimo menos, pero no está tan mal como mucha gente intenta también vendernos. Yo creo que está muchísimo mejor de como el común denominador estamos metidos. Yo que soy jugador de fútbol, estamos jugando el partido y todo lo vemos negro porque estamos en el medio del partido. Aquí no da tiempo mucho de pensar. Muchas veces vamos emitiendo opiniones y vamos cambiándolas porque estamos jugando. Pero desde afuera, cada vez conozco más gente que a mí se me acercan y te hablan bien del partido y dicen, oye, no lo están haciendo mal. Desde el punto de vista económico, ustedes tienen que seguir empujando. Y yo creo que esa es la labor de nosotros en los gremios, acercar este tipo de eventos, poder de alguna manera incentivar a que la gente entienda que si Carlos, como representante del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, no salimos a la calle, no ofrecemos los servicios, no empezamos a convencer a promotores de que construyan de una buena manera, que ya empieza ese negocio, nadie nos va a regalar nada. Yo tengo ejemplos como, por ejemplo, una persona en Charallave. Charallave
pues queda a, no sé, 45 minutos de Caracas. A la gente puede pensar que Charallave está deprimida, que es una ciudad, bueno, un pueblo ahí chiquitico, el ferrocarril no funciona, todos los problemas que tenemos. Y yo hablo con esta persona y me dice que este año ha hecho 198 ventas. A $15,000 da 3,5 millones. Comisiones de $200,000. Entonces yo le digo, no, yo me tengo que mudar para Charallave, ¿para qué voy a vivir en Caracas? Pero es que te hablo de ejemplos en Valencia, pero es que te hablo de ejemplos en Barquisimeto, te hablo de ejemplos en Maturín. Estuve en Maturín, entonces hay gente que ve la misma ciudad y la ve apagada, triste. Y yo digo, mira, se están montando, hay más farmacias en Maturín que en toda Venezuela y siguen abriendo cadenas de farmacias y siguen abriendo centros comerciales. Alguien está consumiendo, porque si no, el empresario que monta eso no son locos. No digo que estemos bien, pero veo que empieza a haber como unos nacimientos de inversiones. Sobre todo empieza a ver que la gente cree que el futuro es la economía personal de cada quien, como la microeconomía y la macroeconomía. La macro seguirá estando muy deteriorada, pero la micro, esa mi economía, yo necesito de alguna manera caminar, darle vida a mi vida, si no se me va. Entonces, antes de empezar a grabar, le decía a Carlos, yo creo que ya pasamos la fase de tratar de hacerle ver a la gente el optimismo que pudiésemos tener. Ahora tenemos que aterrizar las ideas. Ahora tenemos que trasladar eso a un buen sueldo de la gente. Debemos trasladar, por ejemplo, en mi caso, nosotros hemos crecido este año más de 30% en operaciones, no en precios. Y de las operaciones, más del 70% son alquileres. ¿Qué significa eso? Varias cosas. Uno, el venezolano empieza a pensar en futuro. Porque nadie se mete en pagar un alquiler durante un año, por lo menos. No es verdad que somos maulas, que somos malos pagadores. En el camino, mucha gente pues se enreda, tiene su problema. Pero si yo firmo un contrato hoy, es porque estoy diciendo, voy a estar igual o mejor en los próximos 12 meses. Y espero que en los próximos 12 meses me vaya mejor para poder seguir viviendo. Ese es el primer tema, que la gente empieza a pensar en futuro. Y segundo, tienen dinero para afrontar un alquiler. Alquileres que han subido importantemente. ¿Y por qué han subido? Bueno, porque tengo parado el tema de los créditos, porque no logro darle la vuelta para que haya mercado primario. Entonces tenemos que incentivar vía ya no solo mensajes, sino llevar cosas concretas, planes concretos. Nosotros tenemos que concentrarnos de la Cámara Inmobiliaria hoy en día, por ejemplo, en los servicios públicos, poder lograr tener una luz y un agua en una urbanización como Las Mercedes para demostrar que desde el sector privado se puede desarrollar una serie de tecnologías como para proveer eso y que entonces el que vaya a Las Mercedes pueda tener seguridad de luz, de agua, de unos servicios básicos. Si esa misma idea la repetimos en varias zonas en Caracas, pero a su vez en varias zonas en el interior, estoy seguro que le damos un mensaje a la gente. Depende de nosotros nuestra vida, depende de nosotros nuestra microeconomía. Y la suma de muchas microeconomías vamos a hacer posible que esa macroeconomía se cambie, porque tenemos que demostrarlo nosotros. No podemos esperar y seguir esperando que vengan unos mesías y que unos gurús nos respondan. Ojalá vinieran en el camino. Sería el escenario perfecto, ideal. Nosotros en la microeconomía trabajando, echándole pichón y que lleguen unos gurús, unos mesías, unos entendidos, un José Ignacio Guarino y manejen la macroeconomía que nos ayude a la microeconomía. Pero mientras se da ese escenario, nosotros creo que es hora de que aterricemos las ideas y de que le empecemos a mejorar esa vida común al venezolano. Ahí estamos concentrados nosotros en la Cámara Inmobiliaria hoy en día. Gracias por la invitación, Francisco. No, vale, excelente, muchas gracias. Vemos que hay una realidad, ¿no? Hay una realidad venezolana que de pronto vamos a decir que el peatón, la persona del día a día, el ciudadano, no la ve. Creo que también tenemos que trasladarnos hacia allá, ¿no? Y mejorar en muchos puntos de vista para poder fomentar lo que estamos haciendo, ¿no? Para que todas estas cosas que tú estás diciendo sean visibles, ¿no? Y puedan ser palpables por cada uno de los actores principales, porque todos de una u otra manera somos actores en este proceso. Bien, muchas gracias, Francisco. Ya vamos a retomar un poco esa conversación para que tal. Carlos, cuéntanos un poco entonces desde el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, ¿qué están haciendo? ¿Cómo podemos potenciar el sector y que de una u otra manera nos ayudemos mutuamente? Francisco, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor
para mí poder siempre participar y generar este tipo de iniciativas. Mira, te comento. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, al cual represento, hoy tengo el honor de llevar la vicepresidencia, es una organización que está alineada a este World Green Building Council y pertenecemos a la Red de las Américas. Venezuela por primera vez empieza a estar visible y atento al tema de la sostenibilidad. Pero esa primera vez no es casualidad, sino es el resultado de una serie de acciones que muchos privados han venido ejecutando desde el punto de vista de la preocupación por el tema de los servicios públicos. Francisco López lo comentaba hace poco, ¿no? De la importancia de considerar las actividades y acciones para poder garantizar la continuidad de los servicios. Porque nuestro país ya aprendió a sufrir a punta de golpe, sin duda alguna, de la importancia de considerar la calidad en los servicios, la calidad en la disminución en los consumos de energía. Tú te vas hacia el interior del país y en el interior del país consigues muchísimas personas luchando y trabajando en cómo poder garantizar la continuidad operativa de sus negocios. Y han entendido el valor de las energías renovables, han entendido el valor de la eficiencia en el consumo de agua. En nuestra ciudad de Caracas también se están tomando ese tipo de acciones. Entonces, sin duda, tenemos una serie de retos que vencer, pero esos retos también son unas oportunidades enormes. Nosotros estamos ya enmarcados en una agenda global, en la agenda de la construcción sostenible, con un objetivo bien marcado de implementar y lograr que en nuestro país se asuma el reto de la sostenibilidad como una visión clave del desarrollo de funciones de implementación, sobre todo para infraestructura, como lo hablaba Francisco López, de quedarse no solamente en el hecho, sino ya en la acción. Y esto da unas iniciativas de interés no solamente para los proveedores de servicios locales, sino para proveedores de servicios internacionales y constructores que quieran invertir en nuestro país para poder desarrollar una planta tanto nueva como existente. En el sector de las construcciones existentes, sobre todo en el sector del turismo, tenemos una grandísima cantidad de oportunidades de una serie de infraestructuras que hay que adecuar y que dejarla a la altura de lo que hoy se solicita desde el punto de vista de la sostenibilidad. El mercado global cambió, el cliente global cambió y nuestro país cambió totalmente. No estamos hablando de una Venezuela que fue lo mismo que ocurrió hace unos cuantos años atrás, donde realmente era muy complejo todo el implementar, el ejecutar, pero hoy la situación, sin entrar en temas políticos, realmente ha generado una serie de opciones positivas que hoy están ocurriendo. Y así como se están ejecutando obras en las Mercedes, que es una gran oportunidad, y siempre lo resalto, ojo, una gran oportunidad de hacer las cosas distintas, de implementar soluciones de gestión de energía, de eficiencia en el consumo de agua, de gestión de residuos. Y esto se está entendiendo sobre todo en la construcción de las oficinas que están ejecutándose en el interior de los edificios. Y esto está generando una presión al mismo tiempo al promotor constructor para poder tomar estas iniciativas en diferenciación. Esto también le da un abanico de opciones, sobre todo al inversionista extranjero, que entiende el valor de la sostenibilidad, que además lo ha vivido por muchos años. Nuestro país está empezando a dar pasos y esto da una serie de opciones de inversión que esperamos que con lo que está ocurriendo desde el punto de vista, lo comentaba Francisco, y seguro se estará reforzando esa realidad que estamos viviendo hoy, donde sí, como lo dice Francisco López, no podemos decir que estamos perfectos, o sea, realmente tenemos complejidades, pero es que esas complejidades son donde están las oportunidades. Y en esas oportunidades de inversión hoy va a repercutir sin duda en unas ganancias en corto plazo, corto, mediano plazo, de retornos de las inversiones que se pueden ejecutar los inversionistas que estén interesados en nuestro país. Nuestro consejo está iniciando su participación en el grupo del BEA, que es el Building Efficient Accelerator, que pertenece a la Red de las Américas, del World Green Building Council, donde estamos buscando crear alianzas públicas privadas para incentivar la eficiencia energética en el interior de las infraestructuras, promover que las alcaldías generen normativas y recomendaciones en pro de la digitalización, de la sostenibilidad, de la transformación del sector del diseño, construcción y operación de infraestructuras, pero al mismo tiempo estamos detrás de estas oportunidades de inversión porque existen fondos donde se puedan implementar este tipo de iniciativas para crear proyectos alineados a este marco. Entonces, he allí una serie de opciones que estamos viviendo hoy y de oportunidades y de retos, sin duda alguna, que hoy como país pues nos ubican en un atractivo importante
para poder invertir. Yo invito siempre a nuestros amigos de Latinoamérica a que consideren la oportunidad de inversión en este momento, sobre todo en infraestructuras existentes y esas reformas y adecuaciones de nuevas para crear nuevas infraestructuras adicionalmente en pro de esa transformación de la sostenibilidad, porque son diferenciadores importantísimos para el mercado global y especialmente para nuestro país, donde tiene unos primeros pasos que nos debe ir llevando hacia esa transformación total. Hay que crearlo todo, hay que ejecutar esa transformación. Nuestras alcaldías y nuestros entes gubernamentales tienen que tomar acciones obligatoriamente y eso va a generar también una apertura. Adicionalmente a ello, toda nuestra mano de obra calificada, que se ha ido, mucho ha estado regresando últimamente. Y eso también está trayendo unas nuevas mentalidades, unas nuevas formas de pensar, unas nuevas necesidades distintas a las que nuestro país culturalmente ha estado acostumbrado, porque también la transformación del impacto de lo que nos ha tocado vivir, pues nos ha generado a nosotros una percepción y un entendimiento total de cómo se mueven las economías y la importancia de nuestras operaciones y nuestras actividades diarias para la continuidad operativa de las infraestructuras. Nuestro Consejo Venezolano de Construcción Sostenible está a puertas abiertas para que todos los que quieran sumarse a estas iniciativas de transformación. Francisco López lo ha hecho con la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, tenemos instituciones gremiales o cámaras de comercios binacionales que también se han sumado a ese desarrollo. Acabamos de culminar la celebración de la primera semana del World Green Building Council, que por primera vez Venezuela se posiciona en el mapa mundial como una institución, como un país comprometido con el pro de la transformación con base a la resiliencia, y que es una palabra que para nosotros los venezolanos creo que tenemos bastante tela que cortar. Francisco, tú que estás en Maracaibo, sabes muy bien todo lo resiliente que nosotros vivimos, hemos creado, ¿no? O sea, a diario. Entonces, con base a eso, he aquí un momento clave, el turismo, unas grandes oportunidades, la consideración de la importancia de la sostenibilidad, el respeto a nuestro ecosistema es una gran necesidad y eso genera una oportunidad para terceros que quieran traer acá sus tiempos, su dinero, su inversión y poder aquí capitalizar unas oportunidades que todavía están virgen y que están esperando por ese tipo de inversionistas. Francisco, con esto mi aporte, creo que el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible es esa vitrina para que los inversionistas extranjeros, tanto de proveedores de servicios como productos e infraestructuras, consideren su ejecución de desarrollo de actividades locales en pro de esa transformación para diferenciar un mercado que está todavía virgen, pero que espera de allí esta acción de nosotros, tanto empresas privadas como algunas instituciones públicas que están tomando acciones que es importante considerarlas, evaluarlas y mirarlas, porque allí hay una posibilidad de generar un ingreso hoy para que tener retornos rápidos sobre lo que se está ejecutando desde el punto de vista de construcción y operación de infraestructura. Francisco. Gracias, Carlos. Excelente. Realmente noto un poco que todavía el tema de la sostenibilidad no se digiere fácilmente, ¿no? Es un tema que cuesta todavía conocerlo, comprenderlo, ¿no? Comprender la dimensión, ¿no? Porque pensamos que solamente es el tema basura o el tema, ¿no?, desecho sólido, algún tema de agua o el tema de electricidad, y resulta que es mucho más complejo, ¿no? Realmente felicito al Consejo Venezolano de Construcción Sostenible por esa labor que está haciendo de capacidad de formar, ¿no? De poder llevar al común, ¿no? A las personas ese tema de sostenibilidad que es vital, ¿no? Todos debemos insertarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, y creo que eso debe ser un norte también para Venezuela. Creación de capacidades que es lo que nosotros hemos estado centrados para que nuestra ciudadanía entienda el valor de la sostenibilidad mucho más allá del medio ambiente, porque si hoy tú todavía tomas a un alcalde y le comentas, mira, ¿cuáles son tus compromisos de sostenibilidad? En esto ya nos pasó en un momento con Francisco López. ¿Cuáles son tus compromisos de sostenibilidad? Lo primero que el alcalde piensa es, sí, estamos protegiendo el medio ambiente, nos preocupa el reciclaje. No, es mucho más allá, porque es la maximización de tus ganancias con la mínima consumo de los recursos y el mínimo impacto posible. Recordemos que son 3 siempre factores y siempre, qué bueno que los tocado Francisco porque es clave. People, Profit and Planet. Si logramos que nuestros proyectos
sea cual sea, siempre podamos maximizar la ganancia, disminuyendo el consumo de recursos y disminuyendo el impacto en nuestro ecosistema, ¿a quién no le interesa? Debe interesarles a todos. Lo que pasa es que si lo consideramos netamente por el tema medioambiental, que sí es importante, porque nuestro ecosistema local, por ejemplo, en temas de turismo, necesita obligatoriamente consideraciones de sostenibilidad ya, inmediata, porque tenemos allí unas minas de oro locales con base a la naturaleza, y eso tenemos que saberlos explotar, no destruir, sino construir y poder regenerar estos espacios para lograr que esa atracción internacional, específicamente de un nuevo turista que hoy considera otros aspectos mucho más allá de las infraestructuras bonitas y elegantes y cómodas, sino un turismo sostenible, ecológico, el nuevo turista que paga lo que sea por estar descalzo en una arena, en una playa donde tiene un ecosistema natural viviendo unas experiencias que nosotros sí podemos vivir en Venezuela y que estamos acostumbrados. Muchos de nosotros viajamos cualquier fin de semana y podemos vivir estas experiencias en cualquiera de nuestras playas. Y eso es lo que nosotros debemos saber explotar, no solamente en playas, sino también en montañas, en nuestro hermoso Salto del Ángel, Canaima, hacia el otro lado de la Gran Sabana. Realmente hay muchísimo que desarrollar y tiene que ser con ese compromiso de sostenibilidad y siempre recordar que la sostenibilidad está alineada a cómo maximizar sus ganancias considerando el menos consumo de energía y el menos impacto. Al que no le interese eso, realmente está mirando en el sentido contrario a lo que el mundo hoy está dando pasos. O sea, no podemos seguir perdiendo oportunidades de desarrollar nuestras ciudades con esos principios de sostenibilidad. Excelente, gracias Carlos. Ya vamos a retomar un poco ese tema al final para unas conclusiones sobre este tema. Bien, continuamos con nuestro amigo José Ignacio Guarino, experto en el área de mercado de valores, y vamos a tener esa otra óptica, ¿no? Cómo nos estamos viendo desde el punto de vista de la economía y finanzas. Bienvenido, José Ignacio, a Protect Venezuela, este evento donde estamos tocando un tema central, ¿no? Retos y oportunidades de un país Venezuela, que tiene muchas potencialidades. Cuéntanos un poco desde tu óptica cómo podemos vernos nosotros como país de cara para lo interno, por supuesto, pero también para una cara internacional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Después de escuchar estas dos súper intervenciones, uno quedarse último ya prácticamente tiene poco que decir, ¿no? Lo primero, hoy me siento agradado de escuchar a estos dos expositores, uno de ellos gran amigo, mucho mayor que yo, cabe destacar, pero se conserva muy bien. El otro lo estoy conociendo acá, pero fabulosa su exposición y ya vamos a hablar un detalle de lo que usted y él intercambiaron. Pero desde el año 2012 yo venía hablando y lo primero que a mí me gusta hacer conocido es como José Ignacio Guarino, un aprendiz diario. Eso de experto yo me despojo de ello. Fíjese que yo no uso flu, estoy en zapato de goma, un corredor de bolsa muy distinto al señor Francisco, que mira cómo anda con su corbata y todo, usted sabe, distancia y categoría. Pero es un tema precisamente de la disrupción. Desde el 2012 decíamos, el mercado de valores en Venezuela para los venezolanos, por todos los venezolanos, pero también para atraer la inversión extranjera. Obviamente que existían en aquel momento y todavía existen unas barreras de entrada importantes, y la primera es la confianza y la credibilidad, pero en este momento que estamos hablando, por ejemplo, Margarita está llena de turistas rusos y el presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta acaba de decir, señores, con esta primera avanzada nos han hecho prácticamente todo el año y es un solo vuelo charter. ¿Por qué digo esto? Porque trabajando, como bien lo dijo Francisco, desde lo micro, los empresarios se dieron cuenta que tenían que buscar, así como un cazador, a ver dónde estaban sus oportunidades y dónde machaban sus necesidades con esas oportunidades. En Venezuela, el empresario se dio cuenta que la banca ya no está para él, lamentablemente, pero es que la banca en Venezuela siempre se constituyó como un toque de arpa, todos los negocios eran para ellos. Y el mercado inmobiliario en Venezuela siempre debió haber sido un nicho natural para que se financiara a través del mercado de valores. No puede ser que el único visionario que hubo en Venezuela en este tema fue el señor Horacio Bellutini y Luis Emilio, su primo. Entonces, o Francisco, que también ha estado en este ámbito. Francisco ha estado en varios ámbitos
impuestos en Venezuela. Se parece al coqui, tiene muchos cargos, muchas cosas de estas. Señores, hablando un poco en terminología nacional coloquial para que entendamos que Venezuela sí es una tierra de oportunidades. Y no menos en el sector inmobiliario, como bien lo dijo nuestro amigo, de la sustentabilidad. De hecho, si todas las empresas que construyen en Venezuela pasaran por la bolsa o por las bolsas, porque tenemos 4 bolsas en Venezuela, también tendrían que tener un índice de sustentabilidad como empresas que cotizan en bolsa, por prácticas de buen gobierno corporativo, por lo que está pasando en otras bolsas de otros mercados. Algo que es impresionante. El mercado de valores, muchos me pueden decir, Guarino, pero el que tiene Venezuela en este momento se transan diariamente de 4.000 a 9.000 o 10.000 dólares a un muy buen día en renta variable. Y en El Salvador, que nosotros antes veíamos así como, ay, Centroamérica, se transan 13 millones de dólares. Bueno, pero El Salvador hace 10 años estaba en 4.000 a 10.000 dólares. Pero, ¿qué pasa? Es un tema también de romper paradigmas y trampas mentales. Aquí, desde las personas que controlan el Ejecutivo Nacional hasta muchísimos empresarios, pasando por los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. A mí no me gusta eso de pueblo, ciudadano de a pie. No, no, no. Todos somos ciudadanos, tenemos la misma cédula. Entonces, el mercado de valores nos nivela todo. Es un ejemplo de democratización, de socialización. Por ejemplo, y eso lo hemos hablado con Francisco, los alquileres, pero ¿por qué también no ir a un formato donde yo vaya comprando unidades de inversión de esas empresas constructoras que cotizan en la bolsa y en determinado momento yo pueda cambiar esas unidades de inversión por metros cuadrados y poder comprarme un apartamento? Yo tengo 38 años en este momento, estoy más cerca de los 40 que de los 30 y aún no he podido comprar mi primer inmueble. Y he sido presidente y socio, dueño, accionista, novio de la madrina, etcétera, de una casa de bolsa. He sido vicepresidente de una bolsa disruptiva en Venezuela y la gente puede llegar a pensar, el ciudadano, oye, pero este señor ya tiene dinero para comprarse un inmueble. Pues no, ni de 30, ni de 50, ni de 70 metros. ¿Pero qué? Apuesto a Venezuela, me quedé en Venezuela y llegó el momento de las oportunidades. Un dato muy interesante la semana pasada. Mientras que la CEPAL, la Comisión para las Américas de la Economía de las Naciones Unidas, decía que Venezuela en su última data iba a decrecer un 4.4%, el presidente de Fede Cámara, que no se caracteriza por ser un político, sino un técnico y muy reputado, una persona que es pro mercado de valores, pro mercado, pro formación de precios por oferta y demanda, dice que nuestra economía este año va a crecer un 1%, gracias al tema de la dolarización de facto. Entonces, cuando comparamos esas dos datas y además veíamos que en la data de la CEPAL nos decía que Cuba iba a crecer, Cuba el 2.2%, en un mundo COVID, porque no estamos post-COVID, estamos en el COVID, donde las criptomonedas todo el mundo ha dicho que es la panacea y hay una altísima volatilidad. China acaba de prohibir cualquier transacción con las criptomonedas. En un mundo donde el COVID lo que dejó abierta fue el movimiento geopolítico y geoeconómico más brutal en los últimos 100 años. La nueva ruta de la seda, qué pasa con Vietnam, qué pasa con Irán. Tenemos nuevos actores en lugares donde nosotros, por acción o por omisión, descuidamos. Por ejemplo, en el ámbito petrolero, ¿Venezuela es un país petrolero o ya un país con petróleo? Eso nos obliga a analizar y ver si ya estamos en un modelo económico post-estado petrolero, post-rentista, y es lo que dice Francisco, donde los empresarios son las pequeñas empresas que se van transformando en ecosistemas, son los que van formando la nueva economía, desde la microeconomía hacia la macroeconomía, porque fuimos los ciudadanos los que llevamos a esa flexibilización del control de cambio, que todavía hay una ley que habla del régimen cambiario y sus ilícitos, todavía hay algunas trabas para ello, pero también fuimos los ciudadanos los que obligamos a que se creara una bolsa descentralizada, la primera y la única del mundo, para bien o para mal, con fortaleza y habilidades como todo lo que somos los humanos, pero la única bolsa en este momento en Venezuela que brinda la oportunidad de que entre inversión extranjera. ¿Y por qué? Porque en Venezuela todavía los portafolios o la inversión no es multimoneda, no está permitida por el Banco Central de Venezuela, que teóricamente es el organismo que en cualquier parte del mundo, un banco central o la Reserva del Tesoro, la Reserva Federal en Estados Unidos, son los que manejan política monetaria, política cambiaria, etcétera, tiene que irse ajustando a los tiempos.
Y aquí todavía no han permitido que los títulos se coticen en dólares, se liquiden, se coticen, se liquiden y se transen en dólares. Pueden estar denominados en dólares, pero cuando se transan tienen que ser liquidados en bolívares al tipo de cambio. Mientras que la bolsa descentralizada rompe un poco con esto porque ofrece mecanismos multipagos. Puedo pagar con divisas, con un criptoactivo, con una criptomoneda. Y les digo algo, para ponerle nombre y apellido, inversores polacos, inversores turcos, inversores vietnamitas, inversores iraníes, están muy interesados en venir a Venezuela. Solo que tenemos que ir afinando algunas cosas, la sostenibilidad. El tema incluso que va atado a los valores ciudadanos y a los valores de la palabra, del trabajo que tenemos que fortalecer un poco en Venezuela. La infraestructura para el tema turístico. Venezuela podría vivir única y exclusivamente del turismo, porque tenemos, y esto ya es trillado, Venezuela lo tiene todo, paraíso de oportunidad. Ciertamente lo es, pero ¿cómo vamos a hacer turismo si un aeropuerto internacional no tiene aire acondicionado? Por ejemplo, o las vías hay que hacerlas, o, por ejemplo, hay que desarrollar una serie de infraestructuras para recibir a esos turistas. Por ejemplo, Los Roques es un ejemplo de cómo se ha transformado en una severa crisis, cómo se ha transformado ese ecosistema allá y las personas cambiaron su mentalidad. Los que atienden, los que reciben desde el aeropuerto cuando uno llega, es algo totalmente distinto. Pensamos los mismos venezolanos, caramba, no estamos o no nos sentimos en Venezuela. Qué detalle, ¿no? Entonces, como todo, las crisis generan profundas oportunidades. La data que dio Francisco es clave y es lapidaria. En Venezuela, ya que la data oficial no existe, tenemos que comenzar los privados a construir observatorios de las actividades que estamos haciendo. Y se lo propongo a Francisco abiertamente, y se los propongo a ustedes. Señores, vamos a construir el Observatorio Venezolano de Inteligencia Comercial del Mercado Inmobiliario. Y así como ese, el del mercado de valores, y así como ese, el del mercado bancario, y así como ese, el de economía en general, para tener un dato correcto de PIB, de masa laboral activa realmente, y de esa población económicamente activa, cuál está en el sector formal, porque eso tampoco lo sabemos en Venezuela. Es decir, Venezuela, y como lo he dicho en múltiples oportunidades, y todavía es una realidad, en Venezuela está todo por hacer, todo por construir. Entonces eso nos da, tenemos un lienzo en blanco, por ende, nos da para desarrollar. Nos iremos equivocando, nos seguiremos equivocando, por supuesto, pero eso quiere decir que estamos haciendo y estamos construyendo un modelo que se parezca a nosotros. Porque un error, y para cerrar la intervención, un error que hemos cometido históricamente en Venezuela es el querer importar modelos económicos que no nos sirven, porque los venezolanos tenemos una idiosincrasia muy única, muy particular. Aquí la resiliencia ya se acabó en Venezuela, ahora somos longánimes, un término bíblico. Aquí nos acostumbramos y le sobrepasamos a la adversidad, nos montamos en la adversidad, la transformamos y hacemos plata. Señores, un gran diseñador, el cual es buen amigo, pero me voy a reservar su nombre. Me lo encontré hace 3 semanas en Caracas, en una pastelería que pertenece a esa comunidad italiana que todavía, o de descendientes italianos que todavía estamos en Venezuela y en Caracas. Y lo veo y le digo, caramba, ¿y qué haces aquí? No, vale, yo me devolví para Venezuela, hermano. Estuve 2 años afuera y me estaba comiendo los ahorros. La plata se hace aquí. Así que se los dejo, señores inversores internacionales que nos ven por acá. Vénganse a Venezuela porque aquí es donde se hace la plata. Y los venezolanos somos únicos. Muchísimas gracias. Gracias, José Ignacio. Excelente. Muy motivadora, ¿no? Y realmente una realidad que se escapa muchas veces de lo que realmente de pronto vemos en las redes sociales, vemos en la televisión, vemos en los espacios, ¿no? Y por eso agradecido porque nos hayan acompañado hoy en Protege Venezuela, en este evento que estamos marcando para finalizar este año 2021. Estamos llegando al final de este panel, pero antes de cerrar, por supuesto, unas últimas palabras de cada uno de ustedes, por favor, bien motivadoras hacia dónde vamos, dónde estamos, pero hacia dónde vamos. ¿Y qué esperamos de esa audiencia que nos está viendo en este momento y que podemos captarla para que realmente entrar en esa transformación del sector inmobiliario y construcción? Me gustaría unas palabras finales, Francisco. Claro, con mucho gusto. Nosotros, yo trato de recorrer el país y llevo una presentación que se llama La Venezuela que proyectamos. ¿Cuál es la Venezuela que proyectamos? Una Venezuela formal, una Venezuela profesional. Nosotros en la Cámara Inmobiliaria tenemos un curso
26 años, se llamaba FIPI, Formación Integral del Profesional Inmobiliario. En medio de la pandemia tuvimos unas reuniones con el padre y con la Católica pasamos a un PREANI, que es un posgrado, un PREA en negocios inmobiliarios. Ya tengo 1.200 estudiantes que se han graduado. Soy el posgrado número 1. Eso lo que denota es que el profesional, el venezolano, quiere progresar. Y hacia allá vamos, hacia una Venezuela formal, con unos valores, con unos principios, con, como bien decía José Ignacio, ganando plata, porque en Venezuela se puede hacer mucho dinero, pero lo queremos hacer formal, lo queremos hacer bajo unos valores, lo queremos hacer, nos gustaría bajo unas leyes, pero sabemos que las leyes, ya entramos en una diatriba política, a veces yo veo que los políticos de turno son como los directores de la orquesta, pero nosotros somos los que tocamos los instrumentos. Nosotros somos los que somos capaces, y si nos ponemos de acuerdo todos y confluimos en cuál es el son, cuál es nuestra idiosincrasia, y nuestra idiosincrasia es formal, es trabajar, es hacer un futuro, hacer un país, volver a poner al país donde todos queremos. Los directores de orquesta van a terminar tocando el son que a nosotros nos gusta. Estoy convencido de eso. Mucha gente espera que venga el director y nos organice. Yo al revés. Quienes somos los jugadores somos nosotros. El entrenador es el entrenador. Tiene una buena influencia, pero lo que jugamos somos nosotros. El entrenador no entra. El venezolano de a pie hoy en día ya no le importa mucho quién es el presidente, quién es el gobernador, quién es el alcalde. Al venezolano de a pie lo que le interesa es progresar, tener unos servicios públicos, de verdad avanzar, poder proteger a la familia, tener un sistema de salud, tener alimentos, ¿no? Aquí nadie está persiguiendo más allá que eso, pero la suma de muchas cosas, y ahí hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. En el caso mío, 10 años sin construir para la clase media. Te imaginarás que en 10 años cuánta gente está necesitada de una buena vivienda a un costo razonable. Y seguramente hay gente que puede pagar más, hay gente que puede pagar menos, hay gente que puede hacer un esfuerzo. Ahí tenemos una beta importante de financiamiento donde mucha gente pudiese entrar. O sea, mercado hay, demanda hay, se está demostrando con algunas cifras. El otro día escuchaba una empresa que produce calentadores eléctricos. El año 2020 dobló la producción del año 2019, pero el año 2021, el primer semestre, ya dobló la producción del año 2020. Es decir, hay movimiento, necesitamos creerlo. Si nosotros lo interiorizamos, y yo se lo digo a la gente, todos los días en la mañana, absolutamente todo el mundo que yo conozco se levanta para echarle pichón. Y hay algunos que en el día se van arrastrando porque siempre hay pájaros de mal agüero que te van diciendo que no se puede, que no se puede. No le hagamos caso, hagámosle caso a la gente que de verdad le da información y aterricemos los planes. Ese es el próximo paso de nosotros, es aterrizar los planes, que la gente empiece a percibir, como bien decías tú al principio, Francisco, que como le decimos en Venezuela, que la gente empiece a ver y no sea el mejor que es mundo, seguramente vamos a hacer el mejor que es el mundo y empezaremos a producir, empezaremos a hacer cositas, ya venimos haciéndolas, creo que ahí tenemos una oportunidad clara. Gracias por la invitación. Gracias, Francisco, excelente, realmente muy motivadora y nos pone en contexto a cada uno de nosotros. Carlos, me gustaría unas palabras finales en este panel bien interesante que hemos tenido el día de hoy. Mira, yo quisiera cerrar hablando, alineado con lo que está hablando Francisco, que es el tema de no esperar a que un papá gobierno, una obligación nos llegue para nosotros tomar acciones, ¿no? Nosotros, los venezolanos, nos acostumbramos a ejecutar. La situación que nos tocó vivir nos ha llevado a ejecutar acciones. Y como ya nos cansamos de esperar, y de esperar por una obligación, por una normativa, nosotros mismos estamos tomando nuestras propias iniciativas. Y este mensaje va alineado no solamente al que está afuera, sino también al que está adentro. Que no esperemos realmente porque vengan obligaciones de sostenibilidad, de digitalización, del buen hacer de las cosas, sino que nosotros mismos tomemos acciones en el buen hacer de las cosas. No nos cuesta nada saber cuánto estamos consumiendo de agua y cuánto deberíamos consumir, cuánto estamos consumiendo de energía y luchar porque esa optimización de energía llegue a nuestros espacios, cuánto
o cómo están nuestros espacios saludables. Hoy con la pandemia es clave. No podemos seguir viviendo en espacios o construyendo espacios o operando espacios que no son saludables. Debemos nosotros estar atentos a ello. Y afuera hay una gran oportunidad de fondos que quieren invertir en países como nosotros, que están esperando proyectos en pro de la sostenibilidad. Pero si no tenemos proyectos en pro de la sostenibilidad, estamos perdiendo muchas fuentes de financiamiento en muchas ocasiones realmente que son financiamientos externos dedicados y sin necesidad de reintegros para poder ejecutar obras en los países. El Salvador lo ha tenido, Bolivia lo ha tenido, lo está desarrollando, Colombia hay una muy buena experiencia del tema de financiamientos externos en proyectos de sostenibilidad, y nuestro país, que ya comenzó a dar esos pasos, simplemente está esperando por los locales en asumir el reto, el compromiso y ejecutar acciones en pro de esa diferenciación con base a los compromisos globales de sostenibilidad. Y nuestro país tiene esa gran oportunidad de hacerlo ahorita, en este momento. No esperar a que venga una obligación para que lo pueda ejecutar, sino que hoy, en este momento, aunque no nos obliguen, nosotros debemos tomar el toro por los cachos y empezar a hacerlo desde nuestras mismas día a día, sin importar realmente que no tengamos una iniciativa de obligaciones normativas o de legislaciones locales. Muchísimas gracias, Francisco, y estaremos siempre en el Consejo incentivando a que esos privados y públicos se creen esas alianzas públicas privadas para mejorar nuestros servicios y para mejorar nuestra cotidianidad en un país que realmente hoy está dando pasos en esa transformación. Gracias, Carlos. Excelente. José Ignacio, unas palabras de cierre desde tu óptica. Bueno, arquitecto, podamos llegar a todos. ¿Qué manera de ser más resiliente, longánime y optimista que con esta vista? Cada vez que me siento mal o que me deprimo o que veo que las cosas no avanzan en el sentido o en el tiempo que deseo, veo al Ávila. El Ávila se ha quedado allí hasta en los peores momentos de Venezuela. Nos acompaña a todos los venezolanos y sobre todo a los caraqueños cada día que nos despertamos. Y sin duda alguna, Venezuela es un territorio de oportunidades. Hablé de los inversores internacionales porque estamos claros de que estamos en un mundo de alta inflación en este momento. El mundo está redescubriendo un fenómeno que no existía para ello y con el cual nosotros en Venezuela hemos vivido históricamente hablando. Ellos no han visto las altísimas volatilidades en tipos de cambio, tasas de interés que para los venezolanos han sido costumbres. Entonces, los venezolanos, lo que dije hace un rato, tan longánimes, somos capaces de, como dicen muchos analistas, surfear esas olas. Y ya estamos saliendo a flote. Nos dimos cuenta que había que divorciar el dogma de lo pragmático. El mercado le hizo así al dogma en Venezuela. Le ganó. Y los ciudadanos tomamos conciencia de ello y seguimos trabajando y seguimos aportando. Esto que el efecto de las Mercedes, porque mucha gente, como Francisco lo dijo al principio, la gente dice, pero es que ustedes están como en una burbuja, las Mercedes, los bodegones. No, eso se está viendo en todas partes de Venezuela. Un ejemplo que puede parecer muy trivial, pero las tiendas de electrodomésticos en Venezuela, ¿cómo están creciendo? E incluso esas tiendas de electrodomésticos están construyendo marcas propias y fabrican en Venezuela ya esas marcas propias que no van dirigidas precisamente al sector, el 1%, ese que dice un analista muy famoso en Venezuela, el 1% es el que mantiene la economía burbuja en Venezuela. No. Esas cocinas van dirigidas a las personas con menos recursos en Venezuela. Y algo muy importante, Venezuela tiene una economía todavía altísimamente distorsionada, pero dentro de esas mismas distorsiones se producen temas como lo que dijo Francisco, el tema de los delivery, el tema de estas tiendas de electrodomésticos, los centros comerciales en Venezuela. Hubo un momento donde estaba todo oscuro y cerraron tiendas, pero ahora cada vez abren más tiendas. Entonces, tenemos que ser bien específicos y bien dedicados y bien delicados al analizar la economía venezolana. Porque, como decía un eslogan político, pero esto no tiene nada de político, algo bueno está pasando. No esperemos a que nos contaron o que nos cuenten qué pasó en esa transformación. Vamos a meternos nosotros de fondo en esa transformación. Y tenemos cómo hacerlo, cómo meternos. Y siempre le doy la cuña, pero el mercado de valores es la forma más sencilla de hacerlo. Francisco, vamos a financiar todos esos proyectos a través de una bolsa, no sé, una bolsa inmobiliaria, se me ocurre. Señores, como decimos siempre en un programa que tenemos por ahí,
cerrada la rueda y Venezuela, tierra de oportunidad. Gracias, arquitecto. Un abrazo para todos. Bien, bueno, excelente. Gracias, José Ignacio. Realmente ha sido interesante este panel que hemos tratado. Agradecido a Francisco López de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Doboguto, que nos ha acompañado del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, y José Ignacio Guarino, quien nos acompañó como experto en el área de mercado de valores. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y feliz día. Continuamos ahora después de este panel con una visión diferente. Vamos a hablar con el ingeniero Juan José Pocaterra de la empresa Bicua, quien por supuesto es un experto en el área de transformación digital de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. Y vamos a ver esa otra óptica para que después tengamos un cierre bien interesante con el arquitecto José Miguel Echenique, director estratégico de Protech Venezuela. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos. Y gracias, José Ignacio. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas Hasta luego. tardes. Saludos. Muchas gracias. Saludos.